acciones complejas. Es una combinación entre la destreza física y mental que demandan de velocidad, de fuerza, de equilibrio y de control de las situaciones. En momentos en que, tales como los juegos, como los deportes de combate, que son variables, no son constantes. ¿Por qué no son constantes? ¿Por qué son variables? Ellos se deben a que estas acciones son buscando, o sea, lógicamente la victoria, pero hay que adaptarla a las condiciones o las acciones de los contrarios y teniendo en cuenta lo que es la estrategia. La estrategia, ya sea la que nos ha cambiado, la que tenemos que enfrentar o al contrario, o las estrategias propias con las que hemos elaborado el programa de preparación con vista a vencer en la competencia o a tener un buen resultado. Esto depende de los distintos deportes y de estas situaciones que se nos presentan. Pero hay que tener en cuenta de que cada escuela tiene sus características. Por ejemplo, tomemos el boxeo. No es lo mismo, no se presenta la misma capacidad de respuesta en lo que son las acciones complejas en un tipo de boxeo, en una escuela cubana de boxeo, en la escuela soviética de boxeo o rusa, que aquí mismo propia cómo se preparan los deportistas aquí en Estados Unidos, los boxeadores. Incluso cuando es tipos de peleas que son en el orden de amateur o cuando son profesionales. Es decir, que estas acciones complejas tienen esa característica realmente compleja por cuanto varían constantemente y depende de esa serie de factores. Aquí tenemos un grupo de especialistas, entrenadores que están reconocidos, seguimos en el boxeo, que están reconocidos mundialmente por la cantidad de deportistas que han llevado al podio de premiación ya sea en el deporte profesional como en el deporte amateur. Es decir, cada uno tiene sus formas de entrenar, tiene sus características, como que hay deportistas que son muy buenos en el orden amateur, sin embargo en el profesional no tienen la misma suerte. Hay deportistas, ya sea en otros deportes, por ejemplo, corredores, muy buenos en distancias cortas, pero cuando tienen un oponente que realmente le puede impresionar, sus resultados son bien bajos. Es decir, que las acciones complejas mucho tiene que ver, como habíamos dicho anteriormente, con destrezas, no solo físicas, sino psíquicas. Estamos en presencia de tres grandes boxeadores en categorías pesadas mundialmente. Muhammad Ali, Teófilos Stevenson y Vitaly Klitschko. Los tres fueron grandes campeones mundiales de renombre. Sin embargo, las características de sus peleas variaban, pero regularmente mantenían un estilo propio. Muhammad Ali era ese boxeador de una gran velocidad, de combinaciones, de unas destrezas motrices excepcionales. Stevenson no se caracterizaba por esa velocidad, más bien por una fortaleza en el golpe, pero en especial yo pienso que su característica estaba en lo que era la velocidad de reacción, o sea, el tiempo en el cual él recibía la señal y él elaboraba la respuesta adecuada. Esa es parte, entonces ya estamos en presencia de uno de los principales componentes de las acciones complejas, o sea, la velocidad con que reacciona, es decir, ve el estímulo, lo elabora y le da la respuesta. Klitschko era de otro tipo de carácter. Klitschko era un hombre de una gran pegada, con una gran técnica en los movimientos, que se caracteriza y de gran tamaño, una corpulencia física muy respetable. Es decir, que estamos aquí ya cuando hablamos de las acciones complejas, que hay dos elementos importantes. Una, la velocidad de reacción y la otra, la velocidad del movimiento. ¿Son lo mismo? No. Ambas influyen en lo que es la acción compleja, la velocidad de la acción compleja, pero hay deportistas que se caracterizan más por lo que es la velocidad de reacción, o sea, el tiempo ese que ellos demoran en analizar la respuesta, y otros que se caracteriza esa acción, ese tiempo es más corto, pero le dan mayor énfasis a lo que es la velocidad de los movimientos. Es decir, la acción compleja tiene estos dos componentes fundamentales. Veamos
dos boxeadores que se caracterizan de unas muy buenas acciones complejas, pero difieren en estos tipos de factores que la comprenden. Pasar o sea, clasificarlos, ver las características de boxeadores, vamos a hacer un paréntesis. Regularmente, cuando vemos las acciones deportivas, ya sea en el voleibol o en el baloncesto, nos fijamos únicamente en el final. Entonces, hay muchos deportistas que hablamos, oye, qué bueno es porque todo el tiempo está, las acciones finales son muy violentas o son muy rápidas. Y no es, y por lo general no son los más efectivos. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el tiempo de reacción a la acción muchas veces es atropellado, no es analizado o no cuenta con la anticipación de análisis o la que es la memoria cinética necesaria para hallar la respuesta más adecuada. Es decir, que no es el factor determinante, es la efectividad final de la acción compleja, no cómo termina ella. Eso pensamos que es bien importante. El otro factor que vamos a ver es cómo si la podemos entrenar. Primero, es lo mismo la acción la velocidad de reacción que la velocidad de movimiento. Ya estamos viendo que no es lo mismo. Pero son entrenables. Vamos a ver eso también un poco después de que veamos la clasificación de estos boxeadores. First round action, about a minute gone. Look at that left by Stevens. Blicky darting left. Exceptional hands for a heavyweight, just exceptional. Every Cuban fighter in the tournament has been exceptional, really. All built the same way. There it is. The right, the quick flashing right, staggering big. Доминирует, быть более агрессивным. Знаете, какая удивительная вещь? Это третья Олимпиада Стивенсона и всего лишь первый поединок на Олимпиаде с советским боксером. Так вот, два раза в 1972 и 1976 году он избегал этих встреч. А мы знаем хорошо, что Теофим... Peleador con una agresividad tremenda y es muy bueno también en el contraataque. Advertencia para Clifford Gray. Ahí se estaba quejando primero, están haciendo cuenta de protección al estadounidense Clifford Gray. Se había estado quejando del golpe bajo. Después desistió. Entró el perfil de izquierda de Herrera, otra vez lo repite en el estómago de Clifford Gray. Hay un intercambio. Herrera muy agresivo. Ahí metió el perfil de izquierda en el estómago de Clifford Gray prácticamente. En gran medida se ha doblado el norteamericano. Está intercambiando con Herrera y esa es mala, pero muy malo para él. Herrera es muy fuerte y pega duro. Otra vez al ataque. Tiene el golpe, va para acá y cuando él está recogiendo tiene que buscar el golpe. Es un movimiento que cuando viene tiene que avanzarlo con el objetivo, ahí, con el objetivo de tú, cuando él está recogiendo, tú puedas contraatacar por el ángulo que te da e inmediatamente ya tú estás... El boxeador que acabamos de ver, bueno, primero Teófilo Stevenson, era un boxeador donde ya habíamos analizado, que habíamos comentado, que no se caracterizaba por una cantidad de golpes, pero sí de golpes mucho más efectivos. Y tenemos el caso de Ángel Herrera. También este boxeador cubano fue doble campeón olímpico, muy bueno, pero con otra característica. La característica de él era de mucha mayor cantidad de golpes y la efectividad, por supuesto, no era como la de Stevenson, aunque era un buen boxeador también. Ahora bien, ¿qué es importante cuando analizamos la cantidad de golpes? Bien, vamos a compararlo con los boxeadores profesionales. Regularmente se habla de que los boxeadores profesionales tiran alrededor de 55 a 78 golpes por round, es decir, tienen unos 600 a 800 golpes en una pelea de 10 asaltos. ¿Cómo que esto se maneja en el campo profesional o cómo los estrategas de boxeo profesional? Por ejemplo, tenemos Manny Pacquiao. Manny Pacquiao se caracterizaba en sus inicios con tirar era un boxeador extremadamente fogoso, agresivo y tiraba muchísimos golpes.
Después, en la medida que fue madurando, fue disminuyendo esa cantidad de golpes a buscar que fueran con mayor efectividad. Un caso muy especial es el del boxeador Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores profesionales. Y una pelea interesante fue en la de 1987 frente al puertorriqueño Edwin Rosales. En esta pelea, él tiró 743 golpes y el porciento de efectividad fue 60.5%. Puede analizarse, algunos dicen 61%. Regularmente, otros boxeadores no tiran esta cantidad de golpes, pero lo más importante es que la efectividad de ellos es muy baja. He visto datos de 20%, 30%, incluso boxeadores muy buenos. ¿A qué quiere esto demostrar o qué queremos demostrar? Queremos demostrar, resaltar, de que en el boxeo no es tanto importante la cantidad de golpes, sino la efectividad con que el efecto que provocan los golpes, o sea, si marcan o no marcan. Y el otro fenómeno que queremos destacar es que para llegar los grandes de este deporte sacrifican un poco más la cantidad de golpes en busca de la efectividad. Y hay casos como el de Julio César Chávez, que fue bueno en las dos cosas. Evidentemente, esta es una de las razones por las cuales se considera uno de los mejores boxeadores profesionales que ha existido. Por cuanto de una cantidad promedio de golpes bastante aceptable, una pelea como esta que fue más de 700 golpes y la efectividad fue por encima de un 60%. Es compleja también están en los deportes que son de los juegos, incluso tanto en ellos como en los individuales, en la estrategia siempre se traza unas metas a lograr, es decir, qué porciento de efectividad se debe tener en cada una de las acciones para poder llegar a un determinado nivel. Por ejemplo, en el voleibol se dice que la cantidad más o menos de remates está entre 250 a 300 cantidad de remates. Por supuesto, ellos tienen que tener un nivel de efectividad, un por ciento. Se dice que para estar ambicionando estar en el nivel máximo, tiene que haber una efectividad por encima del 70%. Otro deporte que es bien ilustrativo en este ejemplo es el baloncesto de la NBA, o sea, el baloncesto profesional. Por ejemplo, aquí en lo que son en la temporada 23, del 23 al 24, o sea, pasada, el equipo Boston fue el equipo que, en primer lugar, tiró al aro, el tiro general fueron 92, un promedio de 92.2, para una efectividad del 78%. El cuarto lugar lo ocupó en la Liga del Este, Cleveland. Ya en los tiros al aro, el Cleveland tuvo 84.3 como promedio y una efectividad de 50.3. Se dice que a este nivel, una efectividad por debajo del 50% es una efectividad muy baja. Y ahí lo tenemos en el caso del Heat. El Heat ocupó, aunque ha sido campeón de la liga en varias ocasiones, en esa temporada la cantidad de tiros de campo fueron como promedio 87.9. Es decir, un poco por encima de Cleveland. Sin embargo, una efectividad de 45.9%, o sea, un 46%. Con ese tipo de efectividad se hace muy difícil estar entre los primeros que clasifican para la final. Aquí vemos un ejemplo bien claro de lo que es la efectividad como un proceso determinante, no solo en la cantidad de acciones, sino la relación entre la cantidad y la efectividad. Recomendamos que se pueda trabajar para mejorar la efectividad. Para eso vamos a tomar el modelo del campeonato o a la final del campeonato de la Copa de Voleibol de Rusia, efectuado el año pasado, en el último torneo del equipo entre Dinamo y Zenit. En esto vamos a ver, quiero anticiparle 3 momentos a analizar. Uno, como es el de la anticipación. En vean que la jugada, ya el rematador, en este caso, ya está con la bola prácticamente encima de la net, o sea, para pasar al lugar contrario. Sin embargo, los jugadores, los bloqueadores, están muy por debajo. Aún no llegan sus manos ni incluso a mediado de la net. Vamos a ver otro momento. Este es que se relaciona, o esta acción, con lo que tiene que ver la velocidad de movimiento. Este deportista es mucho más potente, tiene mucho más rápido y, por supuesto, vean ustedes que la altura de él,
sobre la net, eso es mucho más alto, le saca un cuerpo más alto y puede rematar la bola, llegar a rematar la bola mucho más rápido que lo que puede hacer un bloqueador individual. Acá tenemos otro caso. En este fue una defensa en el que realiza el saque del equipo contrario tan fuerte que él no lo puede dominar. O sea, no puede aguantar la bola, no puede. En este caso prima lo que es la fuerza rápida o el golpeo del jugador que realizó el saque. Veamos entonces que vemos que hay 4 momentos fundamentales. Primero, entrenar la velocidad de reacción. Esta recuerde que es el tiempo que media entre se detecta la señal a cómo comienza al comienzo de la respuesta. Esto tiene mucho que ver con lo que es la anticipación. Hay trabajos muy interesantes de cómo mejorar la anticipación y algo que también que es de un gran caudal de posibilidad que da lo que es la memoria cinética. El otro momento es mejorar la velocidad de movimiento. Aquí tiene que ver mucho lo que es la coordinación entre los distintos segmentos del cuerpo, la estabilidad, el equilibrio, incluso el potencial reactivo, un poco hereditario. Buscar la forma de cómo esto incrementarlo sería otro momento. Otro momento importante sería el tercero, incrementar la fuerza, pero desde 2 direcciones, no solo de la fuerza muscular en el músculo en sí, sino de las propiedades físicas que tienen que ver con los ligamentos y las propiedades de las articulaciones. Y por último, consideramos que es más importante, que es el programa estratégico de entrenamiento. ¿Cuál debe ser la estrategia a partir de las debilidades, potencialidades que tiene el deportista o el equipo y cuáles son las que tiene el equipo contrario? Aquí vienen una serie de programas muy interesantes en lo que hace la diferencia entre un nivel medio, un nivel alto, incluso un nivel olímpico entre los partidos, entre los juegos. Денис Богдан 5-5. Но не отпускает вперед Казань соперника намного. 9-10. Цветан Соколов немножечко расстроен, что не удалось ему заблокировать эту атаку. А вот здесь «Зениту» удается тройной блок. Еще одна попытка. И Подлесный. Мощнейшая атака из 4-й зоны от первого номера «Динамо». И вновь +2 для бело-голубых. 11 для защиты «Зенита». Денис Богдан 5-5. А это Павел Панков. И первое очко капитана московского «Динамо» в этой встрече. Блестяще разобрался в эпизоде, связующий москвичей. Давайте еще раз смотреть. Увидел свободную 4-ю зону. И это эйс «Зенита». Ну, вот что значит лидер. Железный человек, конечно, Максим Михайлов. Человек, который никогда не сдается. И вновь выбитый прием. Подлесных добежит, конечно, но вот атаковать Богдан все-таки исхитрился Денис осложнить ситуацию для «Зенита». А вот теперь шанс уже хорошей атаки. Подлесный. 24-22. К тому же на подаче. Сейчас расхлопывает не только стадион, но даже скамейка запасных «Динамо». Как вы видите в левом нижнем углу. Подача. И это эйс.